Coméntenme cómo les fue allí con esta semana, allí en el tiempo de leer en varias versiones. ¿Tuvieron tiempo para hacerlo o quieren que hoy lo realicemos acá en un tiempo? No, pues a mí, o sea, yo me enredo. Yo me puse a hacer eso y yo me enredé feísimo. Listo. Entonces, bueno, gracias, hermanita Ofelia. Entonces, vamos a ver. Hace 8 días estábamos hablando de que íbamos a tener un orden, ¿verdad? Entonces, en ese orden que vamos a tener para escudriñar la Torá, vamos a ver por acá un momento. Entonces, en ese orden que vamos a tener, veamos por aquí. Lo primero que estuvimos hablando la semana pasada, entonces, esperen aquí, yo les comparto pantalla a ustedes. Y están viendo mi pantalla, ¿sí? ¿Me cuentan? Sí, sí. Sí, señora. Ok, entonces lo primero es que dijimos que vamos a leer la Biblia, ¿verdad? Y esto lo vamos a realizar en diferentes versiones. Para esto vimos la herramienta entonces de la página Getaway o la página de la Biblia paralela, que ahí tenemos dos opciones súper interesantes para poderla leer en varias versiones. Y también comentamos de esa parte de la Biblia interlineal, ¿verdad? Entonces, lo segundo que hablamos, entonces teníamos dos recursos más que son los diccionarios y la concordancia. A ver, que me equivoqué. Concordancia. Listo. En estos diccionarios y concordancias vimos entonces los recursos del diccionario Biblia Todo, de la página de Logos Calogos. Esos fueron dos recursitos que compartimos allí y hoy los vamos a estar viendo. ¿Listo? Para que así entonces podamos luego avanzar a las referencias cruzadas. Esto primero lo vamos a ver en versículos. Se va a hacer parte de nuestro orden. Lo cuarto que vamos a ver también va a ser esa referencia palabra por palabra. Y aquí en esta referencia de palabra por palabra vamos a ver entonces lo que es el hebreo. Y como quinto vamos a tener algunos recursos extras o libros extras que luego ya vamos a estar comentando cuáles son, pero este es entonces el orden en el que vamos a poder allí nosotros escudriñar para poder llegar al hebreo. Lo primero es leer la Biblia en diferentes versiones, donde vamos a usar los recursos de estas páginas y vamos a ver también la Biblia interlineal. Lo segundo es encontrar entonces o buscar ahí en los diccionarios, en la concordancia, ¿para qué? Para que esto nos dé una descripción, para que nos dé un detalle más y una definición de lo que estamos buscando, que en este caso nosotros quedamos a buscar allí, escudriñar el Avinu Sheva Shamayim, el Padre Nuestro, ¿verdad?
Luego que ya hayamos visto estas dos tareitas, entonces vamos a entrar allí a ver un poco más de las referencias cruzadas en los versículos. Entonces allí está esta parte. Voy a dejar de compartir esta pantalla entonces para que podamos pasar entonces a ver el recurso que tenemos. ¿Listo? Aquí vamos entonces a nuestra página aquí en línea de Getaway. Vamos a ir allí a compartir con ustedes. ¿Listo? Entonces, ahí ya están viendo la página. Contesten si listo. Toda. Yo luego les pregunto porque si comparto, entonces ya no tengo la misma visibilidad, pero lo que quiero es que todos estemos conectados y podamos ver. Voy a agrandarla aquí un poquito para que ustedes la puedan ver más claro. ¿Ahí está mejor para ustedes? ¿Ya se ve más grandecita? Espero que el internet también esté bien y nos ayude para poder compartir. Listo. Entonces, vamos a ver aquí en esta parte de leer las versiones. Vámonos allí. Entonces, nosotros vamos a leer Mateo, capítulo 6, ¿verdad? Esta es nuestra porción que vamos a estar allí estudiando. Esta es la versión de la traducción en lenguaje actual. Entonces, nos dice, ustedes deben orar así. ¿Sí se está viendo con claridad? Ustedes deben orar así. Padre nuestro, que estás en el cielo, que todos reconozcan que tú eres el verdadero Elohim. Ven y sé nuestro Rey, que todos los que viven en la tierra te obedezcan como te obedecen los que están en el cielo. Danos la comida que necesitamos hoy, perdona el mal que hacemos, así como nosotros perdonamos a los que nos hacen mal, y cuando vengan las pruebas no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del diablo. Si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, Elohim su Padre, que está en el cielo, los perdonará a ustedes, pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará a ustedes. Entonces vamos a ir hasta el verso 15. Esta es en la versión de traducción lenguaje actual. Vamos a leerla allí en otra partecita porque lo que quiero es que ustedes vean cómo vamos a usar la página, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo en la Biblia de las Américas. Una vez más lo vamos a leer allí. También lo voy aquí a buscar para que se refresque. Entonces, en la versión de la Biblia de las Américas nos dice, vosotros pues orad de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Entonces, esta es la versión de la Biblia de las Américas y vamos a leer una tercera versión. Tenemos allí la Biblia del Jubileo, la nueva traducción viviente, la versión internacional, la palabra de Dios para todos, la Reina Valera, bueno, ya tiene muchas versiones como está la Reina Valera actualizada del 2015, la de 1960,
la 1977, 1995, la Reina Valera antigua. Vamos a leer esta versión, la Reina Valera antigua, que nos dice entonces en esta partecita. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, y danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Listo? Esta es entonces la lectura que tenemos de las tres versiones. Vamos a ir un poquito, entonces, más detallado, como lo dijimos, para poder tomar verso por verso. Entonces aquí tenemos Mateo 6:9. Ahorita aquí lo que nos faltó fue la Biblia interlineal. La vamos a leer en el verso a verso. Entonces tenemos Mateo 6:9. Aquí lo tenemos en la versión de la Reina Valera antigua, pero le vamos a dar la opción para leerla en todas las versiones. Entonces el primer verso lo vamos a estar leyendo. No sé si ustedes allí me vean con claridad la página, espero que sí. Entonces nos dice: vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ustedes pues oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y aquí tenemos pues las demás versiones para continuar leyendo, ¿verdad? Porque es parte de lo que vamos a hacer en el curso de Escudriñando la Biblia en Hebreo. Entonces vamos a tomar la molestia, el tiempo, la intención de leer verso por verso de esta porción que durante el curso vamos a estar allí aplicando. Pero recuerde que también este es un recurso que a nosotros nos va a quedar para no solamente escudriñar allí esta porción del Padre Nuestro, sino que tomemos también nosotros esa costumbre y empecemos así a escudriñar todo verso en la Escritura, ¿verdad? Porque esto es parte de lo que el Eterno nos ordena allí en el libro de Josué, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, que hagamos conforme a todo lo que está en el escrito. ¿Y cómo vamos a llegar a hacer todo lo que en él está escrito? Pues teniendo un conocimiento allí mayor y un entendimiento que nos da el Ruach de Adonai, y de esta manera entonces nosotros vamos a empezar allí a crecer en nuestro emuná. Vamos también a empezar a encontrar nosotros respuestas, porque ¿quién nos las va a dar? Nos las va a dar allí el Eterno, pero también nosotros vamos a poder saber cómo debemos caminar, cómo es que ahí el Eterno quiere que nosotros caminemos conforme a su caos voluntad, ¿verdad? Entonces, esta es el primer recurso que tenemos y que vamos a estar allí usando en esta parte. Me voy a ir un poquito entonces allí a la Biblia paralela. Permítanme, dejo de compartir por acá esta partecita de la página y vamos entonces a compartir la otra página para que
también podamos allí nosotros ver este otro recurso y también ver cómo lo vamos a usar. ¿Listo? Entonces aquí espero que ya estén viendo el recurso de la página de la Biblia paralela. Permítanme también, voy a hacerle un acercamiento para que ustedes lo puedan ver mucho mejor. Sí, espero que ahí ya lo vean mucho mejor. Y entonces aquí recordemos, tenemos este recurso de la Biblia paralela.com, que es esta página. Permítanme acá. Listo. Tenemos entonces todas aquí las versiones que aparecen en esta página. Tenemos el recurso que ella nos ofrece de paralelo, referencia, tesoro escondido, léxico, comentario, interlineal, hebreo allí paralelo y multilingüe. Entonces vamos aquí a tomar un poquito de lo que es la Biblia paralela en el interlineal. Nos vamos a ir allí, esta partecita, estamos en Mateo capítulo 6. Tenemos el verso 9. Aquí, entonces, recordemos que vamos a encontrar que en la Biblia, toda juntica, el Tanakh lo vamos a encontrar en nuestros recursos en hebreo, pero el Brida Hadashah lo vamos a encontrar allí en griego. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos palabra por palabra. Esta partecita que nosotros nos vamos a encontrar aquí en la aplicación de la Biblia paralela y también en la página de Logos Calogos, que es la que nos presenta la Biblia interlineal, vamos a encontrarlo en griego. En griego allí. Entonces, ¿de qué se trata que podamos usar entonces este recurso? Que lo vamos a tener palabra por palabra. Entonces, si usted se fija aquí en la página, nos dice así, por lo tanto, orar. Tu Padre de nosotros, quien en el cielo santificado sea nombre de ti. Así está, palabra por palabra. Entonces ella aquí nos da este recurso donde vamos a ir al numerito Strong, al numerito aquí del griego, en este caso que estamos viendo el Brida Hadashah, y nos va a llevar aquí. Nos dice que la palabra sí, aquí es un adjetivo, por lo tanto es una conjunción. Y aquí nos habla de orar. Entonces nos vamos a dar a la tarea en esta partecita de que vamos a entrar allí, me devuelvo para que ustedes vean cómo lo hice, aquí donde está el número, doy clic, ella me va a ingresar a la parte de palabra por palabra. Me dice entonces que es un adverbio, la definición está así, está tan, de este modo, se puede también encontrar. Y bueno, me voy a volver, porque como es un adverbio, a nosotros nos interesa más esta partecita de los verbos, porque recordemos que lo que es el hebreo, todas las raíces son verbos, ¿listo? Entonces, encontramos esta palabrita que es orando, orar, orar o orar. Aquí nos dice su palabra original en el hebreo, proseushomai. Nos dice que aquí en la parte de este verbo viene a funcionar como verbo. También nos da su fonética y su definición, orando, orar, orar, a orar. Pero también ella nos brinda aquí este otro recurso. Nos va a mencionar cuántas veces nosotros en la Biblia encontramos la palabra orar. Aquí nos dice que en la Reina Valera de 1909 fue la que se tomó como referencia. Entonces nos dice que la palabra orando la encontramos en la Biblia 19 veces. Orar, 12 veces. Orar, 11 veces. Oró, 8.
Ora, 5. Oraba, 5. Oración, 4. Orado, 3. Oramos, 2. Oraré, 2. Oras, 2. Oren, 2. Oraciones, 1. Y así nos piden. Nos dice que también se encuentra la palabra pedir, pida y ruego. Y nos brinda también este recurso de la página de la Biblia Paralela, una ayuda para estudios, ¿sí? Nos da aquí la concordancia del Strong y nos lleva aquí a todas estas referencias. ¿Listo? Nos habla su palabra griego, es Strong la 4336 y aquí nos muestra pues todas las concurrencias que tiene en total en la Biblia, que son 86 en esta partecita. Y nos va a llevar también a otros versos que son los que les digo que vamos a usar en esa tercera parte de referencia cruzada de versículos. Nos lleva a Mateo 5:44, a Mateo 6:5, a Mateo 6:5 allí también, 6:6, 6:7, 6:9, Mateo 14:23, Mateo 19:13, 23:14 y así aquí nos va a llevar a varios versículos donde vamos a encontrar la misma palabra. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Hasta aquí me están entendiendo? Ahí estamos, amada, haciendo el esfuerzo. Listo, porque la idea es que ustedes aprendan para que cuando estén solitos también lo puedan hacer solitos. ¿Listo? Voy a usar aquí entonces otro verso para que no nos lleve tanto como en el griego y lo podamos ver. ¿Listo? Mira, aquí tenemos, vamos a usar, permítanme, Génesis 1:1. Listo, miren, aquí, si ustedes están viendo, en el verso de Génesis 1:1, encontramos muchos versos paralelos que están aquí, nos dice, nos habla la versión también, como tenemos en el caso de la otra página, pero recuerdan que les había dicho que esta nos daba un poquito menos de versiones que la anterior página. Y esta página de la Biblia Paralela nos da un recurso que es el tesoro de la escritura. Estas páginas acá nos muestran la palabra en inglés, pero si usted allí no sabe de inglés, lo que hace es tomar esta palabrita, le da a copiar y la va a ir a traducir, ¿verdad? Cuando la llevamos allí a traducirla, pues ella nos va a hablar que, permítanme acá, les voy a buscar el traductor para que ustedes también vean esa partecita, que este otro recurso que tenemos y que podemos nosotros luego utilizar. También acá, porque la idea es que ustedes vean cómo se realiza para que asimismo ustedes lo puedan luego utilizar. ¿Sí? Aquí les comparto la pantalla. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el traductor. Yo ya le di copiar a la palabra. Aquí me va a aparecer. Entonces me va a preguntar que de qué idioma, ¿no? Lo tengo aquí en inglés y lo quiero llevar allí al español. Entonces, si no sé inglés, uso aquí esta otra paginita de Google, que es el traductor de Google, beginning. Entonces es comienzo. Y ahí ya lo tengo, para los que no saben inglés. ¿Listo? Entonces voy a regresar nuevamente por aquí a la página donde estábamos anteriormente. Permítanme. Bueno, aquí mientras juego yo a compartir las pantallas. Ustedes allí van viendo. Listo. Entonces, dijimos que aquí en beginning, que es esta palabra que aparece en inglés para los que no saben, hay un poquito de inglés, entonces es comienzo, ¿no?
Nosotros también aquí la vemos en las traducciones que es en el principio, cuando la vamos a ver allí en el hebreo, ¿no? En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Este es el contexto. Esta página de Biblia Paralela me ofrece a mí dos recursos. Me da la referencia cruzada y el tesoro de la escritura. Listo, la referencia cruzada es la que vamos a usar en el punto número 3, donde yo encuentro entonces aquí los versos que tiene allí, donde también en algún momento se menciona esa palabra. ¿Por qué hago referencia aquí? Recordemos que en el hebreo, ahora que nosotros lo estamos escuchando y lo estamos aprendiendo, que hemos comprendido que no es una casualidad que una palabra aparezca exactamente escrita en otro lugar. No es una casualidad, es algo que conecta, ¿verdad? Y es parte de este curso de Escudriñando allí la Torá, en lo que nosotros vamos a aprender cómo un verso se conecta con el otro y cómo nos lleva allí la Torá en esa parte del hebreo para que nosotros podamos escucharlo, ¿verdad? Recordemos que el hebreo es allí siempre su base es en las raíces, ¿sí? Entonces aquí va a estar muy importante para los que sepan hebreo, ya han tomado curso de hebreo, porque esto va a ser muy interesante y allí vamos a poder llegar a una parte que pues no lo vamos a ver en este curso, pero que trata el hebreo es cómo podemos llegar allí a lo que son los acrósticos y toda esa parte. Porque los traía aquí en Génesis 1:1. Quiero mostrarles entonces por aquí un poquito. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Si usted y yo vamos a ver este verso aquí en el hebreo, miren, aquí está esta otra partecita que nos brinda como recurso la página de la Biblia Paralela. Esto también la tenemos en Logos Calogos. Nos va a llevar a analizar el verso en el hebreo, ¿sí? Entonces aquí en el hebreo, ¿qué tenemos? Con esta y también un poquito de la de Logos Calogos vamos a tener que tener un poco de cuidado porque ellas no están al 100%, pero sí tienen un recurso aquí bien interesante que nos ayuda y es la fonética. Esta que dice aquí la transliteración, aquí arriba, esta es la fonética. Solo que aquí vamos a encontrar algunas cositas como la parte de que cuando veamos una W, los que hemos visto ya el hebreo, no es una W, sino es una V. Aquí, por decir, usa la S. La S, recordemos que es la Shin, y en el hebreo es la SH, que suena como una She. ¿Listo? Y también otra que vamos a encontrar aquí es la, perdón, no es la Sayin, es la, se me olvidó en este momento el nombre, la Sadik, perdón, la consonante Sadik. Recuerden que en el hebreo lo vimos y es una TZ, pero aquí la presenta también como una S. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado de esas partecitas, pero pues allí tenemos también el recurso de nuestro curso de hebreo para en esa parte de la fonética revisar y corregir un poquito. Entonces tenemos aquí en la fonética Bere sí, pero recordemos que entonces nosotros lo vamos a leer Bere shi, ¿sí? Bere shik. En el comienzo, en el principio. Bara Elohim et Hashamayim, Shamayim, ¿sí? Recuerden que aquí les dije que la W va a ser una B, Be'et Haaretz, ¿listo? Entonces, cuando yo me voy aquí me regreso para que ustedes vean dónde toqué aquí en la transliteración, automáticamente la página me va a llevar a decirme que allí la palabra Bereshit en el principio está 5 veces en la Torá, ¿sí? Su número de estrón hebreo es la 7225. Me dice entonces que la encuentro en Génesis 1:1, en Jeremías 26:1,
Jeremías 27:1, Jeremías 28:1 y Jeremías 49:34. Me habla entonces allí, en el principio creó Elohim, en el comienzo del reinado, aquí están en estas partes del libro de Jeremías, en el comienzo del reinado, en el comienzo del reinado y al principio del reinado. Está en estas partes, pero en hebreo exactamente esas 5 porciones tienen las mismas letras que ahí está en el comienzo de la Torah, Bereshit. Como les venía diciendo que esta partecita de que el hebreo se basa en raíces, entonces esta raíz de Reshit es la raíz aquí que tenemos, ¿sí? Reshit es la raíz, aquí esta partecita son solo estas 3 letricas. Y ellas también me van a llevar allí a otra parte, me van a llevar también a poder yo escudriñar más en esta partecita. Entonces, esto sería como la parte número 3, las referencias cruzadas en donde vamos a unir los versículos. Aquí, entonces recuerden, podemos también usar nuestro recurso del diccionario. Ya voy a abrir por aquí la página y vamos a usar nuestro recurso del diccionario. Permítanme, dejo de compartirles aquí y vamos a compartir allí el recurso del diccionario. Primero. Aquí no lo he abierto. Sí. Tienen aquí, aún no lo he abierto, ya lo abrió. Ya luego se pone lento porque como he abierto más páginas, entonces se va poniendo lento. Bueno, aquí en el diccionario, nosotros dijimos que vamos a usar este recurso. Para tener una definición y una referencia también. Entonces aquí estábamos viendo en nuestra parte, era la palabra orar, ¿verdad? Allí de Mateo. Permítanme, no sé si lo alcancen a ver, voy a agrandar un poquito más para que ustedes lo puedan alcanzar a leer. ¿Listo? Entonces tenemos aquí la palabra orar. Aquí nos da 2 opciones esta página del diccionario Bibliatop. Nos dice que si queremos en solo la Biblia o en el diccionario. Entonces aquí tenemos dos recursos nosotros para poder escudriñar. La palabra orar nos dice que tiene allí el significado en el diccionario bíblico, orar. Un vistazo profundo a su significado. La palabra orar deriva del latín orare, trasciende la simple definición de hablar con Elohim. Permítanme acá. Aquí lo llevé, le di un clipcito para que me muestre el concepto más allí, más profundo. A lo largo de la historia, su significado ha evolucionado y se ha ramificado en diversos contextos, abarcando desde la comunicación con lo divino hasta la persuasión retórica. Orar como comunicación con lo divino. Orar es el significado más común de orar, se refiere al acto de comunicarse con una deidad, un poder superior o lo sagrado. Esta comunicación puede adoptar diversas formas: oración vocal, oración mental. Orar como persuasión retórica
Y aquí esta es sería como una parte que a nosotros también nos importa en lo que ya hemos ahondado un poquito en la Torá, orar como rogar o súplica. Finalmente, orar también puede significar rogar, pedir o suplicar. En este caso, no se dirige necesariamente a una entidad divina, sino a cualquier persona a la que se le solicita algo con insistencia. Te lo ruego, te lo pido, te lo oro. Ejemplifica este uso expresando una súplica vehemente. Este significado, aunque menos común que el primero, conserva la idea de una comunicación intensa con un propósito específico. Y en resumen, orar es una palabra rica en matices que abarca desde la comunicación con lo divino hasta la persuasión retórica y la súplica. Su origen latino y su evolución a lo largo de la historia han contribuido a su complejidad y a la diversidad de sus significados. Por aquí nos vamos a regresar un poquito. Y recuerden que aquí había esta otra opción que nos daba sin solo la Biblia o la definición de todo. Ya leímos la definición en general de todo lo que es allí oración y ahora lo vamos a ver un poquito en la Biblia. Aquí nos muestra también que podemos usar filtros. Miren, tenemos entonces el filtro de búsqueda de toda la Biblia por libros en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y también aquí nos da una opción de que nosotros podemos allí tomar en versiones de la Biblia también para encontrar los versos. Miren, aquí tenemos más versiones también en este diccionario. ¿Listo? Vamos a verlo por aquí. Vamos a darle una opción que no sea la Reina Valera, pues porque todos tenemos la Reina Valera en casita. Entonces, miren, aquí en Biblia Todo tenemos esta opción de la Biblia K2 Israelita Mesiánica. Acá le voy a dar esta versión. También nos da la opción de los idiomas. Entonces aquí pues vamos nosotros a usar el español, pero también si quisiéramos allí está el hebreo. ¿Listo? Entonces, en la versión de la Biblia K2 Israelita Mesiánica encontramos y nos da versos aquí. También tenemos otras opciones, ver capítulo, el interlineal, referencias cruzadas. Entonces aquí también en el diccionario de Biblia Todo vamos a tener el interlineal, la referencia cruzada. ¿Listo? Aquí nos muestra, vamos llegando aquí nosotros a Mateo 6:5, que es parte de lo que vamos a estudiar. Vamos a irnos al interlineal. Nos va a llevar otra vez aquí a esta parte del griego. Entonces dice, y cuando estén orando, ¿sí? Nos lleva a esa referencia cruzada aquí. Entonces, si ven que aquí cuando empezamos a escudriñar nos va a llevar a muchos versos. ¿Cómo van hasta aquí? Me estoy haciendo entender. Ustedes están entendiendo. A ver, ¿cómo vamos hasta aquí? Cuéntenme. ¿Sí estamos aprendiendo? Sí, señora, ahí está claro, ya toca llevarlo a la práctica. Uh-huh. Entonces, Claro, mi amadita, repasar, ¿no? Porque lo bueno es que usted nos va a dejar grabado y uno la puede volver a repasar. Usted es muy hermosa, mi amada. El Eterno la siga usando. Sí, porque por eso la intención también de que dejemos grabados esa parte que nosotros podamos ver. Aquí cuando venimos al griego, vuelve otra vez, nos da la definición que se usó en la versión de la Reina Valera 1909. Y vuelve y nos presenta el número de palabras que vimos allí también en la otra, en la Biblia paralela. Nos habla de que tiene dos definiciones, orando, orad, orar, orar. Orar a Elohim, es decir, suplicar, adorar. Nos habla aquí nuevamente que es de un verbo, pero nos dice que se deriva y nos da dos palabras aquí, de la 43:14 y la 21:72. Vamos a ir a ver esas de las que se deriva. Entonces, el griego 43:14 nos habla de su definición, dice que es ventajosa para. A denota proximidad local, hacia denota un movimiento hacia un lugar. Definición 2
es preposición de dirección hacia, es decir, hacia con el generalmente al lado de, es decir, pertinente a, con el dativo por el lado de, es decir, cerca a, por lo general con el acusativo, el lugar, tiempo, ocasión o respecto, que es el destino de la relación, es decir, a lo que o por lo que se enuncia en el predicado. Entonces nos está dando un poquito más de contexto, pero también de definición de lo que nosotros podemos ver que es oración, ¿verdad? Aquí nos habla también que se deriva de eujomai, deseaban, deseamos, desear, orar, desear, por implicación, orar a Elohim. Se deriva también de voz media de un verbo primitivo, orar, querer, ansiar, desear, deseo. Entonces esta definición me lleva allí a que yo pueda ver un poquito más en profundidad lo que el contexto de allí el griego me quiere llevar a ver qué es orar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta parte. Entonces tenemos el Strong, solo la Biblia, el diccionario. Entonces, hasta aquí iríamos en esa parte de ver la referencia de los versos. Permítanme, voy a dejar de compartir aquí la del diccionario y me voy a ir nuevamente a compartir un poquito de lo que estábamos viendo en la Biblia paralela, porque allí antes de que se nos acabe el tiempo, quiero que podamos de pronto tener aquí otra partecita con esta de la Biblia paralela. Listo, entonces aquí estábamos en la Biblia paralela en lo que es la concordancia. Vamos a devolvernos acá, porque recuerden que aquí vimos otro recurso, que fue el recurso que nos llevó al tesoro en la escritura y a la referencia cruzada. Entonces, en la referencia cruzada, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tomar otros versos donde aparezca allí también nuestro parte. Aquí vamos a buscarlo en Mateo, que es la que vamos a estar estudiando, porque quiero que ustedes también se empapen y que vayamos avanzando un poquito en lo que vamos a estar estudiando. Pero recuerden que en el curso lo estamos haciendo específicamente allí en Mateo 6:9, pero este curso en general nos va a servir para estudiar otros versículos y otras partes de la Torá. Recuerden que dijimos que si a lo mejor ahorita hacemos el Padre Nuestro, después nos comprometamos a hacer un poquito más de escudriñar allí el Shema. ¿A quienes les gustaría que avanzáramos un poquito también a escudriñar el Shema? ¿Sí les gustaría o no? Bien. Listo. Entonces tenemos acá, en Mateo 6:9, en el tesoro escondido. Entonces, miren, tenemos aquí en el tesoro de la escritura y en referencia cruzada. En referencia cruzada, entonces, ¿a dónde me está llevando? Tomen allí nota de este primer verso. Me lleva a Segunda de Samuel 7:26. Me lleva a Mateo 23:9. A Lucas 11:2. A Primera de Pedro 1:17. Aquí esta es la primera que vamos a ver porque es la referencia cruzada de versos. ¿Sí? Si me voy para Segunda de Samuel 7:26, entonces voy a hacer lo mismo que hice acá con este verso. Voy a mirar allí los versos paralelos, o sea, qué versiones me encuentro. También me da un tesoro de la escritura y me da una referencia cruzada de más versos. Entonces aquí en 2 de Samuel 7:26, y sea engrandecido tu nombre para siempre, al decirse, el Adonai de los ejércitos es Elohim sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Entonces aquí me habla también que en 2 de Samuel 7:26, en ese contexto de lo que es el paralelo de los versos, aquí yo también encuentro esa parte de que me está hablando Mateo 6:9, que me dice, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces me está allí hablando
de esa parte. Aquí en la Biblia Latinoamérica me dice, y sea engrandecido tu nombre para siempre al decirse, el Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea establecida delante de ti. Aquí en la versión restaurada con los nombres, entonces leeríamos, Adonai de los ejércitos es Elohim sobre Israel. Si ven que me está mostrando que aquí en Mateo 6:9, donde los talmidim le preguntan a Yeshua y él responde, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí, en esta parte de la referencia en los versos, me está llevando en 2 de Samuel 7:26, de que aquí a quien estaba mostrando cuando hablaba de ese Padre nuestro que está en los cielos. Estaba hablando de el Señor de los ejércitos, de Adonai Sebaot, que quién es, el Dios sobre Israel, el Elohim de Israel. ¿Si ven a dónde me está llevando a conectarme en esa parte? ¿Cómo ven hasta ahí? Interesante. Bueno, permítanme acá, porque ya nos quedan unos pocos minutos, no me quiero pasar del tiempo. Voy a finalizar acá. Hice una prueba hoy de transmitirla por, por YouTube. No sé cómo me vaya a quedar. Acá nos quedamos un ratico en el hebreo. Permítanme también, le cortamos la grabación para que no nos quede esta partecita ahí grabada.